Continuando, tenemos entonces que el espíritu actúa a través del cuerpo físico porque tiene en él la sangre, y cuando la sangre pasa por el hígado, allí se descompone en sus dos componentes, valga la redundancia, que es el hierro y la proteína, la porfirina. Y en el momento en que en el hígado, así es como se produce la bilis, en el momento en que libera, se separa el hierro de la proteína, queda por unos momentos el hierro libre, sin estar atado a nada, y es como una chispa que permite una sensación de ligereza y de luz. Es una chispa que ilumina. Está en estado Nachendi, le llaman en alquimia. De manera que de allí nace esto del temperamento que se siente ligero, que es el sanguíneo, porque esto sucede en la sangre. Y la sangre es así, le da un color rojo brillante. Entonces es el temperamento sanguíneo que se relaciona con el aire y la ligereza y con el sistema nervioso, por eso son más nerviosos. Y finalmente el cuarto fluido, que es la bilis amarilla del colérico, donde el yo está totalmente impregnándolo, y por eso cuando el espíritu se manifiesta con toda su voluntad sin freno, entonces es un bilioso, es un colérico y puede ser violento, puede llevar una guerra, puede llevar la destrucción, o bien puede ser usado desde el punto de vista constructivo. Pero bueno, esto es para entender cómo es que los vehículos del cuerpo influyen para que la voluntad se manifieste de una manera particular. Y cuando hablamos del cuerpo astral, que impregna también al físico, la voluntad hace aparecer el deseo. El deseo. Y entonces, una persona puede tener, además de ganas y de impulsos instintivos, puede tener un deseo muy particular, propio. Yo quiero hacer esto. No lo digo desde el pensamiento, sino desde adentro el deseo surge. Es más que un apetito. De manera que cuando fuimos más allá arriba y dijimos que aparece el yo, que se manifiesta a través de la mente, entonces el ser humano tiene un motivo. Todavía estamos hablando de la manifestación de la voluntad. Y cuando contacta con lo espiritual, entonces aparece la aspiración elevada en la que queremos hacer las cosas mejores. Nos hacemos un propósito por influencia todavía del aspecto del buddhi, hasta que nos resolvemos a actuar, y esto es por influencia del atma. Todo esto es relacionado con la voluntad. De manera que el cuerpo vital en sí, de alguna manera es aquella estructura que permite que nosotros tengamos la posibilidad de manifestar la sensibilidad. Así como el cuerpo físico es para que el espíritu actúe y aparece la voluntad, el sentimiento es esa segunda facultad que la ubicamos en el cuerpo igualmente en un área, así como aquí abajo decimos el cuerpo, aquí en el centro decimos el alma y aquí en la cabeza decimos el espíritu. Bueno, pues por ello se dice que con el cuerpo actuamos, con el alma sentimos y con el espíritu pensamos. Así que aquí en el alma, donde se manifiesta el sentimiento, se requiere que haya una fuerza vital que le permita
la conducción de esta sensibilidad. Y esto lo hace el cuerpo vital como base. De tal manera que el sentimiento es una manifestación aquí, en lo físico, vamos a decir, en la manifestación inferior, como reflejo del segundo aspecto del espíritu. Y aquí ya entramos más allá de la voluntad. Por eso se dice que así como el Atma permite acciones con determinación que se pueden calificar como acciones superiores, con el cuerpo físico simplemente son acciones, que pueden ser acciones instintivas, burdas, pero si vienen desde allá, es una acción que viene resuelta desde la conciencia del espíritu. Igualmente, en el segundo aspecto del espíritu llamado el buddhi, cuyo reflejo es el cuerpo vital, aquí se manifiesta el sentimiento superior. Cuando una persona comienza a percibir dentro de sí mismo sentimientos que le hacen experimentar una plenitud, una alegría indescriptible, un gozo especial. Esto proviene de allí. A nivel inferior es simplemente un sentimiento. Pero cuando nosotros deliberadamente pensamos en algo e intentamos comprenderlo, podemos generar ese tipo de sentimientos que se llaman sentimientos superiores porque provienen de uno mismo. Uno los genera y estos alimentan el alma. Así como la luz alimenta la vida en el vegetal, estos sentimientos del espíritu de vida alimentan al alma humana y son la expresión aquí abajo del sentimiento. De manera que la acción superior la da el Atma, la acción común la da el cuerpo físico. El sentimiento superior la da el Buddhi. Y la base para la sensibilidad la da el cuerpo vital. Voy a poner un ejemplo con esto del cuerpo vital porque puede haber confusión con el cuerpo astral. Nosotros tenemos sentimiento, deseos, emociones, porque tenemos un cuerpo astral. Pero si no existe un instrumento como el sistema nervioso que conduce impulsos, no podemos darnos cuenta de ello. De tal manera que el nervio es el instrumento del cuerpo astral. Pero si el nervio se corta o no hay suficiente energía que conduzca los impulsos, y esto es éter, si no fluye, no puede transmitirse el impulso. Por eso es que el cuerpo vital da el fundamento para la sensibilidad. Es como la energía eléctrica en el cable. El cable puede estar allí, pero si no hay energía eléctrica, si no hay electricidad, pues no podemos usarla. No puede aparecer la luz. Así que el cuerpo vital es pues el fundamento de esta sensibilidad. Y cuando hablamos del cuerpo astral en sí, cuyo instrumento es el sistema nervioso, en realidad este es el fundamento para que parezca la facultad del pensar. Porque el sistema nervioso, cuando se desarrolla hasta su máxima diferenciación, hace aparecer el cerebro. Y a través del cerebro,
el ser humano, o mejor dicho, el espíritu, puede pensar. Así que el cuerpo físico da la base para la voluntad, el cuerpo etérico vital da la base para el sentimiento y el cuerpo astral da la base para el pensamiento, en el sentido en que lo estoy ahora utilizando. De manera que el pensamiento superior es cuando un ser humano conecta con su yo espiritual, o sea, con el manas, que es donde se manifiesta el origen del cuerpo astral. El cuerpo astral es reflejo del manas, el tercer aspecto del espíritu, que se conoce como yo espiritual. Así que, claro, aquí la mente quedó en medio porque solamente es un eslabón donde se refleja el espíritu. Y cuando la mente se une a la personalidad, es decir, a los vehículos inferiores, pues entonces aparece el ego con minúsculas. En especial la mente unida al cuerpo astral hace aparecer la astucia, por ejemplo. Una persona puede ser muy astuta, pero es egoísta, porque solamente está pensando en sí misma para satisfacer sus necesidades y le importan solamente lo que él necesita para estar bien. Pues puede ser aparecer la sagacidad y todas las capacidades intelectuales que da la mente. Pero cuando la mente se orienta como instrumento del espíritu, se orienta hacia lo espiritual, entonces aparece la inteligencia en el manas, aparece el pensar superior, el pensamiento que se libera incluso del cerebro. Un pensamiento que está atado al cerebro hace que la persona se haga intelectual. Y entonces no aparece la acción del manas, no aparece la manifestación de lo espiritual. Pero cuando se conecta, comienza a darse cuenta de que él no es el cuerpo y de que todo lo que se encuentra a su alrededor también es parte de esta fuente llamada espiritual. Y entonces tiene una actitud distinta. Esto se llama un pensamiento espiritual, a diferencia del pensamiento material. De manera que algunos investigadores hacen una clasificación para simplificar esto diciendo, nosotros tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Por cuestión de practicidad en términos físico, emocional y mental. De manera que a través del cuerpo físico actuamos, a través del cuerpo emocional sentimos y a través del cuerpo mental pensamos. Y en el aspecto espiritual triple se manifiesta en el manas el pensamiento superior, en el buddhi el sentimiento superior y en el atma la acción superior. Que cuando el espíritu ha acumulado suficiente experiencia, transforma estos vehículos. Y entonces aparece el alma. El alma que no se destruye al morir. Porque el cuerpo astral es el sinónimo de alma, pero en cada encarnación tiene que desintegrarse y volverse a construir. Pero esto que estoy mencionando, el alma, como producto de la acumulación de la experiencia, porque se transforman los vehículos, esto hace aparecer facultades superiores. Y a través de el pensamiento, el ser humano es capaz de imaginar. Es capaz de hacer que el pensamiento tenga cualidades más vivas. Porque el pensamiento materializado tiende a ser muy lógico, analítico, atomístico y termina al grado que
solo quiere concluir. Por eso hace conclusiones y definiciones. Entonces tiene que llevarlo a su fin al pensamiento. Se dice imaginativamente, lleva el pensamiento hasta la muerte. Lo aterriza totalmente. Entonces, la definición, por etimología lo dice, llega a su fin. Pero cuando conecta con lo espiritual, con el manas, aparece la imaginación. Entonces, el manas permite manifestar en el pensamiento una cualidad superior, que es la imaginación, y con ello la creatividad, la inventiva, que la mente humana manifiesta en realidad sin límites. Lo que alguien pueda imaginar no tiene límites. Lo que alguien pueda hacer en el mundo físico, sí, pero lo que uno puede imaginar no tiene límites. De manera que aquí aparece la capacidad de conectarnos con fuerzas y con energías superiores al mundo físico. Porque no nos lo estamos imaginando. Aparece la fantasía creadora. Y aquí es donde comienza uno a tener cuidado, porque debemos estar siempre con los pies bien puestos en la tierra. De manera que la imaginación sirva para el desarrollo y no para escaparse de la realidad. Así que, además de la imaginación dada por este segundo aspecto del espíritu, que se relaciona obviamente con la cabeza, así como hemos dividido en cabeza, tórax y abdomen, ¿no? El pensamiento se manifiesta a través de la cabeza y a través de él aparece la imaginación. En el área del sentimiento, que tiene relación con el buddhi, con el segundo aspecto, allí aparece una facultad superior que hace que un ser humano, por su sensibilidad, sea capaz de captar realidades superiores cuando observa que hay armonía en todo lo que le rodea. Y esta armonía se conoce como belleza. La armonía de los colores, de los sonidos, de las formas, es la belleza que un ser humano es capaz de percibir y entonces se puede inspirar. Entonces aparece la segunda facultad superior del alma, que es la inspiración. Esto lo conocen muy bien los artistas, porque es a través del arte que se expresa esta facultad. La imaginación es la base de la ciencia, porque la ciencia no puede desarrollarse sin la capacidad de imaginar en cualquier área, porque es el pensamiento su fundamento, pero la imaginación es su aspecto superior. Pero en el área de la sensibilidad es el sentimiento y la inspiración es lo que permite que alguien perciba el arte. Y en el arte se expresa esta armonía llamada belleza. Y cuando un ser humano es capaz de captarla, porque esto hay que vivirlo, está allí. Lo que nos puede ayudar en esto es ir a la naturaleza. Cuando salimos a la naturaleza a ver un atardecer o un amanecer, es más común el atardecer porque el desarrollo en las ciudades con la electricidad hace que cuando aparezca la noche, o sea, se oscurezca el ambiente, pues se mantenga la conciencia de vigilia, la gente está más tiempo despierta. Entonces,
no se despiertan tan temprano para ir a ver el amanecer. Entonces es más común ver el atardecer que ir a ver el amanecer. Pero los dos son un espectáculo de belleza, expresión artística del universo, que si uno es capaz de captarlo, aparece un sentimiento muy especial y eso es inspiración. Uno se inspira. No hay palabras para poder describirlo. Entonces dice, está inspirado. Y quien compone en música le llega esto y hace bajar armonías del nivel superior espiritual a través del sonido en melodías tan armoniosas que inspiran hasta a los animales inconscientemente. Porque los animales no tienen una inspiración en este nivel, pero perciben también esta belleza y son capaces de ser atraídos cuando alguien lo hace afuera. Los pájaros, las aves, los animales superiores lo perciben y se acercan. Todos lo han experimentado, aunque no tengan una habilidad en alguna área del arte. El simple hecho de que alguien se enamore, por ejemplo. Si alguien se enamora, que en realidad todo ser humano algún día lo ha experimentado, aparece también la inspiración, porque percibe la belleza del espíritu en otra persona. De hecho, lo está viendo o la está viendo a la otra persona desde su propio espíritu. Por eso lo ve o la ve bella y bello. Y cualquier otra persona que no lo vea desde ese nivel puede preguntarse, ¿qué le ve este a esa persona? ¿O qué le vio esta persona a ese otro? Porque lo estamos viendo no con los ojos del espíritu. Ella sí, porque él está enamorado, está enamorada. Entonces se inspira y percibe su esencia, que en sí tiene belleza. Y es divino. Aquel que se haya enamorado y no haya dicho que su pareja es divina, no está enamorado. Porque está percibiendo esto a través de una inspiración que le da el segundo aspecto del espíritu llamado buddhi. La palabra buddhi en el oriente significa también iluminarse. De tal manera que una persona que alcanza ese nivel de conciencia está inspirado constantemente porque está en contacto con la belleza de la creación. Y cuando vemos el tercer aspecto, que es el más elevado, el Atma, este se relaciona con la voluntad, expresada en el cuerpo, aquí abajo, en el metabolismo, con la sangre. Así como aquí está el sistema nervioso, en cierta manera superior al cerebro, aquí está la sangre. De allí surge la voluntad. Y esta hace surgir la facultad superior del alma, que es la intuición. Y la intuición es aquella facultad que permite poder percibir desde adentro algún ser que se encuentre fuera de mí. Por eso la palabra intuición hace referencia a ir adentro. Y por supuesto que la única intuición natural que nosotros tenemos es la de nuestro propio yo. Todo el mundo lo experimenta porque se experimenta desde adentro. Nadie puede decir yo a otro que está fuera de sí mismo. El yo lo experimentamos desde adentro. Y por eso se dice que es la manifestación más natural de la intuición humana. La experiencia de sí mismo a través del yo, de la conciencia individual. Así que
Estas tres facultades, imaginación, inspiración e intuición, son facultades que nos permiten poder percibir los mundos superiores, que van más allá de lo que el mundo físico nos puede enseñar y mostrar. Para investigar en el mundo físico se requiere solamente el intelecto. El pensamiento recibe una imagen. Este es el conocimiento material, en el que nosotros necesitamos primero tener una percepción sensorial y captamos algo. De manera que internamente se genera una imagen. Entonces tenemos la sensación, que es a través de un órgano sensorial, que puede ser el ojo, el oído. Luego tenemos la imagen que se produce dentro de nosotros, que puede hacer un concepto dentro de nosotros para poder entender la imagen que se está percibiendo del mundo exterior. Y quien está haciendo todo esto es el espíritu, el yo. De tal manera que en todo este proceso del conocimiento son 4 elementos: la percepción sensorial, la imagen, el concepto y el yo, que es quien entiende a través del concepto la imagen que se percibió del mundo físico. Esto lo quiero conectar con estas 3 facultades superiores porque en la primera fase, en donde se requiere una percepción sensorial, estamos hablando de algo objetivo exterior que hace que aparezca la imagen adentro, que es el fundamento de la imaginación. Cuando una persona observa algo y se hace una imagen, puede mañana tener sentido su existencia porque quedó grabada la misma imagen cuando vuelve a ver el mismo objeto. Esto le da un orden a su vida. Aparece la memoria. Pero yo puedo, después de ver un objeto, cerrar mis ojos y tenerlo aquí en la memoria. O incluso puedo modificarlo. O puedo incluso ya no ver ningún objeto. Y entonces yo creo en mi imaginación objetos. Y para ello ya no necesito que existan afuera. Ese es el principio de la imaginación. Cuando uno es capaz de crear aquí adentro algo que no está afuera necesariamente. Este ya es un conocimiento imaginativo. El conocimiento intelectual necesita la participación de la sensación, que es la percepción sensorial. Pero en la imaginación ya no existe la percepción sensorial. Solamente existe la imagen, el concepto y el yo. De manera que a través de la imaginación uno es capaz de ver lo que existe en las esferas superiores. Y por encima del mundo físico está el mundo astral. El mundo astral se manifiesta en imágenes, en luz y color cambiantes constantemente. De manera que la imaginación va a permitir que comencemos a percibir gradualmente lo que existe en el mundo astral, cuando se desarrolle todo su potencial. Y cuando nosotros somos capaces de despertar la inspiración, ya no existe una imagen, sino que aparece el sonido. Por eso se dice que con la imaginación podemos ver el mundo espiritual, pero con la inspiración podemos oírlo, porque entramos en un nivel superior. Y lo que está superior al mundo astral es el mundo mental.
Y en la región inferior del mundo mental se conoce precisamente como el mundo de la inspiración. Así como el mundo astral es el mundo de la imaginación. Y el mundo físico es el mundo de las formas concretas, de los objetos. Entonces, el mundo mental inferior es el que permite que un ser humano pueda escuchar. Y si con la imaginación vemos, con la inspiración nos comunicamos con las esferas superiores a través del sonido, la armonía, la belleza. De manera que el concepto en realidad se relaciona con aquella palabra que físicamente es la concepción. La palabra concepción como idea y concepción a nivel biológico como resultado de la unión de las fuerzas del espíritu con la materia, que es la unión de papá y mamá, padre como principio masculino, madre como principio femenino. Esto también sucede aquí y eso es una concepción, porque esto también tiene que ver con las fuerzas creadoras a nivel biológico, en donde está la creación de la vida por un principio masculino y femenino. Aquí, la concepción, el concepto, es aquello que nos permite hacer luz y comprender lo que el espíritu está experimentando. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la inspiración conectada con la creación de conceptos superiores, con los cuales el ser humano entiende, por ejemplo, un círculo. Cuando observa la manifestación del caracol, en el caracol vemos una forma circular que tiene la proporción áurea de manera perfecta. La siguiente curva de la vuelta del caracol es 1.6 más amplia que la anterior y así la siguiente. Esto da belleza y así está conformado todo el universo. Si uno lo sabe ver hasta en las flores de girasol, en la construcción del cuerpo humano y en todo, esta proporción áurea precisamente se refiere a esa expresión, de esas leyes. Y cuando se hace un concepto en sí del círculo, podemos decir que la imagen del círculo hace que haya círculos rojos, pequeños, grandes, pero el concepto es uno solo. Y el concepto significa, círculo es aquella forma en la que todos los puntos equidistan de un centro. Solo existe un concepto de círculo, pero pueden existir infinidad de círculos, pero solamente un solo concepto. Y esto está en el nivel mental inferior, que es el que permite que tengamos esto que es la concepción del universo. A través de la inspiración, por supuesto. Y cuando vamos más allá y nos conectamos con el nivel superior del mundo mental, este es el que permite aparecer aquí en nosotros esa facultad intuitiva en la que solo está el yo. Como mencionamos, de manera natural, todos experimentamos dentro de nosotros mismos el yo. Y cuando podemos experimentarlo afuera en otros, y podemos sentirnos dentro, nos sentimos unidos con todo, entonces la persona se hace intuitiva. Y la intuición primero puede aparecer con una sensación de certeza de algo sin saber explicarlo. Por intuición descubre verdades, puede leer sobre ciencia espiritual, escuchar esto, pero intelectualmente esto no tiene sentido. Si no es que usamos la imaginación, nos inspiramos con esta información e intuimos que es verdad. Aunque no hemos entrado al mundo astral y al mundo mental conscientemente. Lo estamos describiendo, pero a través de la comprensión.
Y cuando un ser humano es imaginativo, se inspira, es capaz de intuir la veracidad de esta información que estamos compartiendo. Así que esto es debido a que se está manifestando el triple espíritu. El manas en la imaginación, el buddhi en la inspiración y el atma en la intuición. Y allí están precisamente el espíritu de los reinos inferiores. El espíritu de nosotros está en el mundo físico. Lo percibimos directamente. El espíritu de los animales está en el mundo astral. El espíritu del vegetal está en el mundo mental inferior. Se requiere estar muy inspirado para poder percibir en las plantas, en las flores, en toda la naturaleza, el espíritu que está allí evolucionando. Y para poder percibir que en un cristal, en una piedra, hay un espíritu, se requiere desarrollar la intuición, porque el espíritu se encuentra en el mundo mental superior. Muy bien, vamos a continuar en otro momento profundizando en este estudio.